Hola amigas y amigos de Epicentro. Hoy vamos a hablar de un tema crítico, un tema neurálgico, que es la situación de los embarazos en el mundo y particularmente en Perú. Y el tema ha llegado a nosotros porque se ha presentado el informe anual del estado de población que presenta el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y por eso mi invitado de hoy es el doctor Hugo González Coltrinari. Él es el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Perú y vamos a hablar concretamente del informe y de la situación en Perú. Doctor Hugo, gracias por aceptar esta entrevista con Epicentro. Muchísimas gracias, Clara Elvira, y a todos los colegas de Epicentro por dar este espacio y un importante tema que nos compete a todas y a todos, ¿no? Muy bien, Muchísimas pues la conclusión más importante de este informe que se conoció, del informe a nivel mundial, es que 1 de cada 2 embarazos en el mundo es no intencional. Entonces quiero empezar por preguntarle para que nos explique cuál es la diferencia entre un embarazo no intencional y un embarazo no deseado. ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, en realidad, los embarazos no intencionales están eh, siendo aquellos que, digamos, que se suscitan bajo condiciones en las cuales no se ha planificado, no se ha conversado, no se tiene en mente poder, eh, digamos, en los futuros semanas, meses, eh, tener la posibilidad de planificar un hijo, ¿no? Uh -huh. Eh, y la diferencia con los no deseados es que muchas veces, cuando estos embarazos se suscitan, pues algunas mujeres optan, ¿no? Dependiendo de las, incluso de las condiciones bajo las cuales se suscitan, ¿no? De no continuar con el embarazo. Me refiero, por ejemplo, a situaciones como aquellos embarazos derivados de abusos sexuales y que Ajá. entonces, por lo tanto, no digamos, no son deseados y las mujeres recurren de acuerdo a la normativa en cada estado a la interrupción voluntaria del embarazo por las razones que comento. Uh -huh. En otros casos, ¿no? Aun cuando no son intencionales, el embarazo continúa. Y entonces sí, fueron no intencionales, pero no necesariamente son embarazos no deseados. Ya, entonces aquí hay otro punto crítico. Hablamos de 121 millones de embarazos en el mundo y el 60% de estos 121 millones, según el informe, termina en un aborto. Y usted lo ha dicho, hay pues reglamentaciones diferentes, hay países donde hay aborto libre y hay países donde hay restricciones a todos los abortos. Y esos abortos en el 45% de los casos son abortos inseguros. Es así, estamos hablando de un problema de salud pública con estos embarazos no intencionales que terminan en abortos y en abortos inseguros. Efectivamente, Clara Elvira, hay, pero si me permite, podemos ir todavía ¿Ya? un poco antes. Cuando se suscitan estas situaciones, como el ejemplo que te comentaba, ¿no? Embarazos no intencionales derivados, por ejemplo, en abusos, de abusos sexuales, ¿no? Cuando no existe una normativa que permita a las mujeres optar por continuar con el embarazo independientemente de cuál es, digamos, el trasfondo del mismo, o acudir de acuerdo a la normativa nacional a los servicios para una interrupción voluntaria del embarazo, entonces se pueden suscitar suicidios, ¿no? Ajá. Por, digamos, el daño a la salud mental que ya el abuso produjo y que se agrava con, digamos, el embarazo resultante de un abuso sexual. Y con ello, lamentablemente, hay, sobre todo adolescentes, pero también mujeres jóvenes, que toman la triste decisión de suicidarse. Cuando esas situaciones también, digamos, avanzan, entonces se recurre posiblemente a una interrupción del embarazo bajo
condiciones inseguras, ¿no? Es decir, no necesariamente hay un servicio de salud con personal capacitado dentro de la normativa nacional que permite a la mujer tener un mejor chance, una mejor sobrevivencia a la circunstancia como tal. Y entonces ocurre que digamos, se acude a situaciones de aborto en estas condiciones que lamentablemente en una proporción importante transcurren por complicaciones que amenazan la supervivencia de las mujeres y que cuando sobreviven incluso llevan a discapacidad como resultado. Entonces, sí, estamos, perdón, entonces sí estamos hablando de un tema de salud pública, pero cuya raíz está sobre la base del derecho de las mujeres a poder decidir al respecto, ¿no? Sí, el informe de hecho se titula Visibilizar lo invisible y en la presentación del informe para América Latina, para América Latina y el Caribe, pues una de las personas que intervinieron decía, bueno, lo que pasa para explicar este nombre es que es una realidad que vemos todos los días, pero que parece que no la asimiláramos, que no la comprendiéramos y que no la comprendiéramos en su total dimensión. Y quiero que nos hable de este punto. ¿Qué significa para una mujer no poder decidir el momento en el que se convierte en madre? Bueno, se invisibiliza y no se tal vez comprende en la magnitud que una mujer lo vive porque lamentablemente, Clara Elvira, pues nuestras sociedades están bajo patrones que muchas veces son con roles y estereotipos que demarcan, digamos, diferencias entre lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? Y muchas veces ese punto de partida de una cultura y prácticas discriminatorias al rol de la mujer, pues omnibula, digamos, la posibilidad de identificar en qué magnitud realmente afecta la vida de las mujeres. Si quieres, transitemos a Perú, ¿no? Sí. Ir aterrizando al país. En el país, según la ENDES 2020, ¿no? Que es una encuesta que año con año se está desarrollando, se observa que el 52.1% de los nacimientos que ocurrieron en los últimos 5 años, según así lo registra la ENDES, fueron embarazos no deseados al momento de la concepción. Es decir, estamos hablando exactamente de la misma situación que tú planteabas al inicio. 1 de cada 2 de los nacimientos que se dieron en los últimos 5 años, según la respuesta de las personas encuestadas, de las mujeres encuestadas, pues no fueron no deseados, ¿no? Fueron no deseados. Así en estos términos digamos, lo describe la encuesta en cuestión. Cuando vamos incluso a nivel de personas entre 15 y 19 años, adolescentes, ¿no? 2 de cada 3 de estos embarazos fueron embarazos no intencionales. El 66%. Más o menos, 2 de cada. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estas situaciones ocurren? Lo primero que ocurre es, entre otras cosas, la deserción escolar, ¿no? ¿Y qué sucede cuando se suscita la deserción escolar? Bueno, también la misma fuente aquí en Perú identifica que 7 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años que ya estaban bajo alguna unión o matrimonio, ¿no? Desertaron de la escuela como resultado de un embarazo. ¿Eso qué hace? Inmediatamente coloca a la mujer en un estado de mayor, en este caso adolescente, de mayor vulnerabilidad, porque las condiciona a que cuando ingresen al mercado laboral, por no tener unas capacidades profesionales plenas, alcanzadas de acuerdo a lo mejor lo que era su proyecto de vida, entonces las condiciona a laborar en el mercado informal. Y eso tiene la consecuencia de obtener menores ingresos para ellos
y para su familia y sus comunidades, y consecuentemente también afecta a la sociedad porque también van a tener menor capacidad de tributar, Claro. de pagar impuestos, ¿no? Y como consecuencia el Estado va digamos, a obtener menor tributos en ese sentido. Entonces Sí. es una cadena que condiciona un círculo lamentablemente vicioso, en el sentido de que muchas de ellas son adolescentes de familias con escasos recursos que simplemente profundizan su condición. Sí, hay en el informe mundial y por supuesto en el informe peruano un contenido acerca de eso que usted habla, y es cuánto hay de brecha salarial entre las mujeres que tuvieron hijos a temprana edad y las mujeres que los tienen ya cuando son más maduras y han tenido un trabajo, y cuánto condiciona eso a los hijos. Así que estamos hablando también de un asunto de economía, de un asunto de dinero, de economía para el país y para las familias concretamente. Bueno, estamos hablando en principio de un tema de vida, Claro. porque en ese sentido estamos hablando de que si este es embarazos intencionales, dependiendo de su origen, condiciona a que lamentablemente una mujer, bajo las circunstancias del contexto cualquiera sea, tome la triste decisión de suicidarse, y eso le lleva a, digamos, a perder su vida. Hablamos de temas que también afectan a la sociedad. De hecho, el Fondo de Población hizo una estimación preliminar sobre el costo económico de la maternidad temprana en el Perú al 2019, y el resultado da que eran 460 millones de dólares lo que le cuesta a la sociedad peruana la maternidad temprana hasta ese año. A ese año habría que ir sumando la maternidad temprana al 2020, al 2021 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, con solo este año y esa estimación que es preliminar, estaríamos hablando que en los próximos 40 años, cada mes, la sociedad peruana deja de percibir, deja de obtener el beneficio de aproximadamente $500,000. Por lo tanto, lo más conveniente es la prevención. Y Ajá. ahí, si quieres, podemos seguir conversando. Sí, y vamos a hablar de la prevención, pero primero vamos a hablar de un asunto que nos lleva a la prevención, y es que el informe reporta que en el 2020, 24 niñas peruanas de 10 años fueron obligadas a ser madre, ¿no? Y estamos hablando del año de la pandemia, y estamos hablando de niñas abusadas, porque una niña de 10 años es una niña que es abusada, que es embarazada y que además la obligan a ser madre. Es una pandemia, dice el informe, es una pandemia dentro de la pandemia, una tragedia realmente tener madres de 10 años en el Perú. Precisamente por eso nuestra conversación inicia por un tema de derechos, ¿no? El derecho de una niña, de una adolescente, de una mujer a tener la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Y luego conversamos sobre el tema económico, porque efectivamente tiene consecuencias también económicas. Pero la realidad, como bien señalas, no termina ahí. En el año 2021, comparado con el año 2022, también hubo un incremento de los embarazos en menores de 15 años, es decir, entre 10 y 14 años, de 1.158 a aproximadamente 1.438 nacimientos. Es decir, posiblemente hubo más embarazos, ¿no? Que eso, pero estos son nacimientos. Y a eso, Clara Elvira, habría que agregar aquellos nacimientos que se suscitan a los 15 años, pero cuyo embarazo inició en los 14 años. Y que aproximadamente... Es un delito. Es que dentro del ordenamiento jurídico peruano, efectivamente es considerado una violación sexual, ¿no? Entonces, volvemos al tema antes de esta pregunta, y es
la información, la educación sexual, porque el informe llama la atención sobre estas cifras tan dolorosas, tan dramáticas, sobre el tema económico, sobre el golpe a las familias y al país en todos los ámbitos, pero también dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es acceder a métodos anticonceptivos, dar información, dar educación sexual y darles oportunidades y acortar las brechas de género. ¿Cómo hacemos eso, doctor? Bueno, en principio, sí, brechas de género y brechas, lamentablemente, de desigualdad socioeconómica, porque estas situaciones, por ejemplo, la maternidad temprana, se presenta hasta 5 veces más frecuente entre las adolescentes de menores recursos comparadas con sus homólogas de la misma edad, 15 y 19 años, pero que pertenecen al quintil de mayores recursos. Entonces, también es un tema de desigualdad, ¿no? ¿Cómo evitarlo? Eh, Bien lo adelantabas, información. La educación integral de la sexualidad es una herramienta que a través del sistema educativo se puede eh, empoderar a las niñas para tener información sobre su cuerpo, para tener información sobre efectivamente su sexualidad y para que tomen las decisiones de manera informada, responsable, en cuándo, por ejemplo, decidir el inicio de una relación sexual. La educación integral de la sexualidad se ha, a través de la evidencia científica, se ha comprobado que en ningún momento promueve la promiscuidad sexual. Todo lo contrario, se ha evidenciado que retrasa el inicio de las relaciones sexuales. Y no solamente retrasa el inicio de las relaciones sexuales, sino cuando se deciden, pues se utilizan los medios disponibles para protegerse, bien sea contra un embarazo o contra una infección de transmisión sexual como el VIH-Sida. Entonces, educación. Y eso involucra, por supuesto, a las familias y también involucra a el sistema educativo y a la comunidad educativa, ¿no? Por otro lado, el tener disponibles servicios de salud sexual y reproductiva. Lamentablemente, el 84% de las consejerías en planificación familiar cayeron durante el confinamiento. Y como resultado de eso, entonces vemos lamentablemente estos indicadores que, por supuesto, el país venía haciendo un esfuerzo importante, por ejemplo, en la disminución de la mortalidad materna, y hoy tenemos indicadores de hace aproximadamente 10, 12 años atrás, como de una pandemia que, por supuesto, ningún país estaba preparado para confrontar. Entonces, tenemos disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, consejería, métodos modernos para aquellos que han iniciado, hombres y mujeres, y la educación, además, no solamente tiene que hacer un énfasis sobre las niñas o las mujeres, es una responsabilidad de hombres y mujeres. Claro. Y por lo tanto también ayuda a desconstruir aquellos roles y estereotipos que desde la masculinidad se refuerzan muchas veces, o la mayoría de veces, en unas consecuencias negativas en la vida de las mujeres. Porque también el informe habla de, a nivel mundial y a nivel Perú, nos concentramos de las mujeres en edad reproductiva que no usan métodos anticonceptivos. En el mundo, 57%, si no me equivoco, y en Perú, 55% el año pasado. Mujeres en edad reproductiva que no usan métodos anticonceptivos modernos y eficaces por diversas razones, por falta de información, por falta de recursos, o porque sus parejas no se lo permiten. Y eso es muy grave, es tremendo que tengamos esa imposibilidad de decidir cómo cuidarnos. Cómo cuidarnos. Bueno, claro, en realidad, si me permite hacer una acotación en ese sentido, el indicador de la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos para América Latina en mujeres unidas o casadas es de 69.9%. Es decir, aquellas mujeres que están unidas y casadas y que al momento de preguntarles si estaban utilizando un método, dijeron sí, están utilizando un método. Entonces, 69.9%. Perú está por debajo, casi 30 puntos porcentuales, está en 55%. Y cuando
contrastas el mismo indicador con países vecinos, los países vecinos están oscilando entre 74% y 78%. Es decir, lamentablemente, señalas, exactamente, bien señalas de que hay una dificultad en el acceso y en el uso de métodos anticonceptivos modernos por mujeres casadas o unidas. Pero eso no termina lamentablemente ahí. Cuando incluyes o incorporas en ese indicador a todas las mujeres, independientemente de su estado civil, el indicador baja a 36.9%. Entonces, por supuesto que si una hombre o mujer no ha iniciado una vida sexual activa y no utiliza métodos anticonceptivos, pues obviamente el riesgo es mayor de tener como consecuencia un embarazo, ¿no? Un embarazo. Muy bien. Pues este es un informe muy doloroso, muy triste. Vamos a poner aquí ahora el link en el que pueden consultar el informe mundial, están los datos de Perú, y vamos a seguirle poniendo atención a este tema que nos preocupa. Y pues nada, doctor, muchas gracias por darnos este tiempo en Epicentro para que la gente conozca el informe y para que reflexionemos sobre este asunto tan crítico y tan sensible para la sociedad. Seríamos mucho más felices en el mundo si tuviéramos familias con hijos deseados, esperados y con mejor perspectiva de futuro. Sí, muchísimas gracias, Clara Elvira, por esta oportunidad, y a las amigas y amigos de Epicentro, muchas gracias por hacer su labor de difundir información tan fundamental que atañe a los derechos, la vida y la salud de las niñas, adolescentes y mujeres del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.